Yo estoy favorable a un socialismo del siglo XXI que tiene que ser radicalmente diferente del socialismo del siglo XX, que no ha sido para nada socialismo, sino experiencias caricatural, autoritaria, fracasada. ah, no significa que no había al inicio de verdaderos procesos revolucionarios del siglo XX la voluntad de construir un modelo alternativo, pero esas revoluciones degeneraron rápidamente con el estalinismo, lo que ocurrió en China, etc. Al nivel económico, lo que pienso es que hay que combinar la expropiación de los grandes medios de producción, de comercio, de comunicación, de servicios, expropiarlos de las manos de los capitalistas, transferir esto al sector público y potenciar la pequeña propiedad y producción individual. Entonces lo que hay que hacer es transformar las condiciones de vida en el campo, mejorar los servicios públicos para llevar la educación, la salud, para que la gente pueda quedarse en el campo, tener ganas de quedarse en el campo, porque el gran problema de muchos países en desarrollo es el éxodo rural. La gente quiere irse a la ciudad porque en la ciudad hay agua potable, hay luz, quizás hay trabajo, hay educación, etc. Y en el campo no hay nada. Entonces hay que llevar al campo servicios que son de la ciudad. También para mí el socialismo del siglo XXI tiene que romper con el productivismo, no solamente el capitalismo, sino el productivismo y el extractivismo. Es decir, tiene que haber una utilización de los recursos naturales para respetar el medio ambiente y tomar en cuenta que los recursos naturales, una parte de ellos no son renovables, tienen límites que hay que respetarlo. Entonces, en países del norte implica una perspectiva de decrecimiento y abandono del consumerismo. En el sur, por supuesto, esto todavía necesario un crecimiento económico, porque para brindar el agua a los 1.000 millones que no tienen agua potable, para construir con infraestructura de salud, de educación, etc., se necesita crecimiento económico, pero un crecimiento económico que favorezca las infraestructuras de servicios públicos, las infraestructuras de comunicación colectiva, transporte ferroviario y no otro tipo de transporte individual o no o destructor del medio ambiente, etc. El problema de países como Ecuador, Bolivia y Venezuela es que no rompieron todavía con un modelo extractivista. Hay mucho debate entre movimientos sociales, organizaciones indígenas, y la voluntad de Chávez, de Morales y de Correa de explotar minas hacia el abierto. Hay conflictos en varios lugares de estos países, por ejemplo. Hay debates sobre el hecho que hay demasiadas concesiones a las transnacionales petroleras, mineras, etc. Venezuela, Ecuador, Bolivia todavía son sus sociedades capitalistas. Los grandes sectores económicos son todavía en manos de las clases capitalistas. El sector bancario en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia hacen ganancias maravillosas. O son los capitales que siguen dominando la economía o reciben indemnización muy generosas. Y para mí habría que utilizar ese dinero no para indemnizar a esa gente, sino para invertir en
centros productivos e infraestructura para mejorar las condiciones de vida. Chávez propuso la creación de la Quinta Internacional en una reunión de partidos a final de noviembre en Caracas. Bueno, primero esa reunión era con una participación, yo diría, surrealista y para mí inaceptable. Hay que decirlo claramente. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, estaba presente en la reunión. El Partido Comunista de China estaba presente en la reunión. Son organizaciones que no caben para nada en un proyecto emancipatorio. Son partidos que hacen parte de los enemigos y que a pesar del nombre del Partido Comunista de China, sabemos que China es un país ahora capitalista con un partido único que organiza una dictadura en favor de la explotación del trabajo por el capital. Personalmente, yo también considero que hace falta una nueva internacional revolucionaria que puede incluir internacionales existentes, como la Cuarta Internacional, por ejemplo. Porque una Quinta Internacional no implica diluir todo lo que existe, es reunir lo que existe, pero reunir las fuerzas que realmente tienen un proyecto revolucionario, anticapitalista, antiimperialista. Lo que me parece interesante es que Chávez plantea reunir partidos y movimientos sociales. Me parece una propuesta interesante. Es muy complicado hacerlo, pero creo que es una necesidad. Una red internacional que permite a fuerzas revolucionarias, sean movimientos sociales o partidos, a concertarse para elaborar un plan de acción común, un plan de contraofensiva frente a la ofensiva del capital contra el trabajo, del imperialismo contra los pueblos del sur, una red común para apoyar la lucha del pueblo palestino, de los demás pueblos que son sometidos a las represiones, las más escandalosas. La propuesta de lanzar una nueva internacional para unir los que existen, las organizaciones internacionales que existen, las redes internacionales, los partidos revolucionarios, es una propuesta muy válida.